Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí por la gracia del Señor con nuestro estudio de cada día miércoles y hoy nos corresponde el capítulo 26. Vamos a leer los primeros versos para ir entrando al estudio. Y en el verso 1 dice que vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Si usted se recuerda el capítulo 24, muy interesante el encuentro que tuvo David con Saúl, o el encuentro que tuvieron los dos. David estaba huyendo y los de Zif y los de lo traicionaron, juntamente con los de Keila. Le dieron aviso a Saúl, le dieron informe dónde se encontraba David. ¿Por qué digo lo traicionaron? Porque David había librado de los filisteos a los de Keila y él se sintió pues confiado. Él había hecho el bien a ellos porque Jehová Dios se lo había indicado y no esperaba esa sorpresa de que ellos mismos le dieran informes a Saúl dónde se encontraba. Y recordemos que Saúl no venía para tener un encuentro amigable con David, él venía dispuesto a matarlo. Entonces, en los últimos versos del capítulo 24, después de que David había perdonado la vida de Saúl, porque él le había perdonado porque Saúl había entrado a la cueva donde los hombres de David y David se encontraban, y David lo tuvo al alcance de su mano para haber acabado con su vida. De hecho, sus hombres le aconsejaron y hasta glorificaron a Dios: este es el día que Jehová te lo entrega en tus manos. Pero David no quiso tocarlo porque él les dijo, los reprendió o les aconsejó que no deberíamos de tocar al ungido del Señor, y él no lo iba a hacer. Pero ¿qué hizo David? David cortó un pedazo de la capa de Saúl y después le pesó. Y estudiamos cuando vimos el capítulo 24, que cortar un pedazo de la capa del rey era cortar un poco de su autoridad. Y eso le pesó a David. Y entonces cuando Saúl se enteró, porque David lo confronta de lejos, dice que lo tuvo en la mano, sin embargo, él le perdonó su vida, porque la vida de Saúl para David era una vida valiosa, muy, muy valiosa. Y David se compara con una pulga: mira, no tienes por qué perseguirme, delante de ti no soy muy inferior, demostrando a David que él honraba la posición de Saúl como el rey en Israel, y no solamente su posición de liderazgo honraba, sino que también él honró su posición como padre, ya que él era el suegro. Entonces Saúl está bien conmovido, se lloró y se le dice: reconozco que quién eres, tú eres el escogido para ser el futuro rey en Israel, y el reino de Israel va a ser en la mano de David y va a ser un reino firme y estable. Saúl lo reconoce. Saúl le dice: júrame que harás misericordia con mi descendencia. Hacen un pacto tan hermoso. Y entonces David juró a Saúl que iba a hacer misericordia con su casa. Aquí parece que era el final de esas persecuciones, que ya Saúl jamás iba a volverse a interesar en acabar con la vida de alguien que no era su enemigo.
Entonces, dice la Escritura, el verso 22 del capítulo 24, que es lo último de este capítulo, dice: entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces ahora vemos, hermanos, en el capítulo 26, que vamos a tratar hoy, capítulo 26, que estando a David ahí en tierra de los Cifeos, ellos vinieron a Saúl para decirle dónde estaba escondido David. Note usted. Entonces Saúl vuelve al collado de Aquila, al oriente del desierto, y nuevamente viene acompañado con lo mejor de su ejército. Saúl conocía quién era David. Era un tremendo guerrero y viene con lo mejor de su ejército, 3,000 hombres, para nuevamente intentar matar al que él considera que es su enemigo. Y David había confiado en que Saúl cumpliría su promesa. Qué tremendo, hermanos, después de estas palabras que parecían tan sinceras, y quizás sí fueron sinceras, de Saúl, pero Saúl tenía muchas quebraduras en su carácter, no era estable. Entonces David posiblemente confió que él cumpliría su palabra de no volverlo a perseguir. Un dolor más para David, porque cuando usted confía en alguien y lo ve tan sincero, llorando, arrepentido, haciendo pacto, entonces dice: ay Señor, ¿qué hiciste la obra con esta persona? Y a la vuelta de la esquina, pues nos enteramos de que pues vuelven a las andadas a perseguir, creyendo que somos sus enemigos. Pero aunque parecía sincero, pues vemos que evidentemente no fue sincero. Volvió a perseguir a David. En el verso 5 dice: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces veamos aquí, David, en el verso 5, David ve a Saúl, los ve acampando, lo ve a su general Abner, que también él dormía, ve al pueblo durmiendo. Y aquí voy a detenerme un poquito, y si usted tiene una libreta, yo le aconsejo, si usted gusta hacerlo, anotar estos nombres, y después le digo el por qué. Vamos a ver aquí varios nombres muy claves en el reino de David, muy significativos. Y el primero que vamos a ver aquí es Ahimelech Eteo, porque David en el verso 6 dice que le dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, otro nombre que debemos de tener en mente, Abisaí, hijo de Sarbia y hermano de Joab. Entonces Abisaí era hermano de Joab, también tenga en mente a Joab, porque Joab es el comandante en jefe del ejército de David. Pero Ahimelech Eteo está con David y es uno de los descendientes. Recuerde, vamos a recordar aquí un poquito de lo que ya hemos visto, que Ahimelech Eteo es hijo de Abiatar en segunda sucesión. Y Abiatar es el único sacerdote que escapó de la matanza en Nob. No sé si recuerda, cuando ya David sale del palacio, Saúl comienza a perseguirlo. Él llega a Nob, donde habitaban los sacerdotes, y ellos, creyendo que iban de parte de Saúl, atendieron a David, conocían a David. David no dijo nada, que había escapado, y cuando Saúl se entera, manda matar a los 85 sacerdotes que había en tierra de Nob, y escapó solamente uno. El que escapó fue Abiatar. Pues entonces Abiatar se unió a David, y Ahimelech Eteo es hijo de Abiatar y es es de la descendencia de Elí. Con esto, tengamos esto en mente. A veces parece muy complicado, pero cuando lo anotamos y lo tenemos en mente,
vamos a ir comprendiendo y entendiendo el carácter de aquellos que fueron el gabinete del reino de David. Y es muy significativo para nuestra vida espiritual, principalmente para la iglesia, porque vamos a encontrarnos personas idénticas como Abner, idénticos como Ahimelech Eteo, idénticas como Abiatar, como Abisai, como Joab, dentro del liderazgo y dentro del pueblo. Entonces, cuando tenemos un conocimiento del carácter, podemos identificar y nuestro reino puede ser estable, o sea, el reino del Señor Jesús, que venimos a ser parte de ese reino, y la iglesia se mantiene estable. Se mantiene estable, ¿por qué? Porque podemos a través del Espíritu identificar el carácter de cada uno de los que, aún principalmente los servidores, los líderes. Porque Joab, ahí vamos a verlo, más adelante. No me quiero adelantar del carácter de cada uno, de sus fortalezas, de sus debilidades, y cómo hicieron bien al reino, pero también hicieron mal al reino. Porque había fortalezas, había cosas que no habían sometido, y eso afectó mucho el reino de David, pero no afectó el reino de Salomón, porque David, ya conociéndolos bien, se los encargó directamente a Salomón. Mira, ten cuidado con este, con este, con este. Y cuando ya Salomón afectaban al reino de Salomón, entonces Salomón pues se deshizo de ellos. Entonces, mire qué interesante. Por eso les digo, tengan en cuenta a Abner, tengan en cuenta a Ahimelech Eteo, que Abiatar sobre todo, que después, en el tiempo de Salomón, tuvo el porqué. Adog Edomita, que fue el que mató a los sacerdotes, a los 85. El ejército de Saúl no quiso extender la mano contra el sacerdocio, pero edomita, y los edomitas, recuerden que son descendientes de Saúl, y que siempre ha habido guerra entre Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque son personas resentidas, son personas que ellos se sintieron rechazados, Esaú se sintió rechazado, y esos rechazos pasan de generación en generación. Y mire, Doeg edomita es el que termina con los sacerdotes, los 85 que estaban habitando en tierra de Nob. Y recordemos también que Herod de ser edomita es el que enjuició a Cristo Jesús. Entonces hay mucho problema, ha habido mucho problema a través de la historia con los descendientes de Saúl, y ese problema no ha terminado, va a terminar hasta el fin de todos los tiempos. Así es que, amados en Cristo, un poquito de información, pero vamos a entrar de lleno ya al pasaje. Entonces, el hijo de Abiatar es el único sacerdote que había quedado, ¿ok? Entonces, aquí estamos que David encuentra a los que van a perseguirlo dormidos, incluyendo el comandante en jefe de Saúl, que era, ¿quién era? Abisai. Así es que, perdón, no era Abisai, era Abner. Y Abner, lo vamos a encontrar después, aliado ya con David cuando Saúl muere, pero no me quiero adelantar, ¿ok? Pero ahí lo ve que está dormido, y Abner es el primo de Saúl. Así es que en el verso 6, entonces David dijo a Ahimelech Eteo, ya vemos que este es hijo de Abiatar, el único sacerdote que quedó de Elí, y era hijo de Sarvia y era hermano de Joab. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Entonces el que desciende al campamento donde está Saúl y todo su ejército y su comandante durmiendo fue Abisai, y Abisai era sobrino de David, acuérdense de esto, y también era hermano de Joab, el comandante en jefe del ejército de David. Entonces eran parientes. Entonces, y le vuelvo a repetir, si tenemos esto en mente, vamos a conocer más adelante el carácter de cada uno, y es hermoso porque nos enseña también nuestro carácter
Y eso nos ayuda a enderezarnos, a alinearnos a la voluntad de Dios. No es para tirar la piedra a nadie, es para vernos, identificarnos. Y yo cuando me identifico digo, ay Señor, no en balde, me pasas por el fuego. Tienes que quemar todas esa hojarasca que afecta nuestro carácter. Entonces, qué hermosa la palabra del Señor. Vamos a ver el verso 8. Ya sabemos que, no me quiero saltar el 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra, su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Supuestamente estaba bien protegido, estaba todo el ejército alrededor de Saúl, su comandante también estaba allí, su espada a la cabecera, cualquier emergencia, pero estaban dormidos. ¿De qué sirven las armas de un ejército si dormimos? ¿Okay? Entonces, en el verso 8 dice, entonces dijo Abisai a David, hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Oiga, si nada más promete un golpe, es que con ese golpe lo iba a terminar. Entonces, veamos una vez más aquí lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Sería una segunda oportunidad para acabar con la vida de su enemigo o sería una segunda prueba? Hay que ver, porque los hombres dijeron, oh, el Señor te lo ha entregado una vez más, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Qué cree usted? ¿Era una oportunidad, una segunda oportunidad para acabarlo? Él no cumplió su palabra, podemos decir eso. ¿O sería una segunda prueba para David? Es la salida que Dios le está dando, como dicen sus hombres. Mira, Dios te lo entrega. ¿Sería una salida? Ya que él no cumplió su palabra y te volvió a perseguir. Y a nuestro parecer podemos decir, bueno, David tiene todo el derecho de acabar con su vida. Él es un traidor, no cumplió su palabra. Pero quizás nuestros amigos no sean tan duros y puedan decir, no merece tu fidelidad, no es espiritual. Tú también eres ungido de Jehová, tú tienes una oportunidad de hacer algo diferente. Cuando hay personas que nos aman, pueden pensar así, mira, tú ya soportaste mucho y tú también eres ungido, tú también puedes hacerlo. Así es que, pero la realidad es que Saúl se había constituido el instrumento para que el carácter de David fuera formado y llegar a ser el rey conforme al corazón de Dios. Las pruebas que pasamos, o mejor dicho, las pruebas que no pasamos, que no las pasamos al 100%, que no las pasamos con un A y hasta plus, si usted gusta, pero no llegamos a un 98, o quizá llegamos a un 75, y decimos, pero sí pasé la prueba, no la pasamos al 100, y el Señor, como esto es un reino espiritual y es un reino perfecto, y el Rey que tenemos es perfecto, y Él busca de nosotros, Él prometió perfeccionarnos. Entonces no vamos a pasar las pruebas con un 75% ni un 98%. David había cortado el pedazo de la capa, un pedazo de la capa del rey, un pedazo de su autoridad. Entonces no había pasado la prueba al 100. Por lo tanto, Dios lo estaba volviendo a pasar por la misma prueba. Amados en Cristo, si no pasamos la prueba, la vamos a volver a pasar de otra manera quizás, o quizás de igual. Yo comentaba, yo no soporto estos líderes. Mira, si no soportas estos líderes, donde quiera que estés, si no soportas a tus líderes, si tienes algo en contra de tu pastor y dices, no, yo fui a otro lugar y me recibieron con pandero, con flauta y con címbalos resonantes y yo sentí en mi corazón que ese era el lugar, te aseguro que si no pasaste la prueba en tu iglesia, donde el Señor te llevó, se va a volver a repetir.
Déjame decirte que hay una luna de miel cuando llegamos por primera vez a un lugar. Es que la iglesia, hay luna de miel cuando llegamos, el pastor con el miembro, bienvenido hermana, y el hermano para acá y el hermano para allá, y el hermanito también, hermano, que venga a comer, hermano, que vamos acá y que vamos allá, la luna de miel. Pero después de la luna de miel, pues viene la vida, la real vida, con nuestros defectos, con nuestras deficiencias y siempre les digo, después de la luna de miel, pues Jacob dijo, ay no, esta no es la que yo quería. Y así pasa, amados. Ya después de la luna de miel, ay no, esto creo que me equivoqué, esto es de la iglesia, sí, es la iglesia. Simplemente que vas a volver a pasar la prueba. Y la vas a seguir pasando y vas a andar de un lado a otro quizás y cada vez va a ser muy, muy diferente. Y te voy a decir una cosa, Israel siempre pasó las mismas pruebas, nunca fueron diferentes. Siempre, pero como no las pasaban, volvía otra vez la prueba. No la pasaban, volvía. Hasta que Dios dijo, ya estuvo. Hasta que llegan y van a quedar postrados en el desierto. Así es que todo tiene un límite. Tiene un Dios, su misericordia es así, mira, elástica. Su benignidad es como es elástico. ¿Sí? Vamos y caminamos y le seguimos en nuestro yo, en nuestro lo que pensamos que es injusticia. David pudo haber dicho que injusticia, le perdoné la vida, él lloró en mis brazos, casi hijo mío, y tú eres el rey, y el reino de Israel va a ser fuerte, estable, y ahora me hace esto. Ok, déjeme decirle, la misericordia de Dios es grande, así Dios extiende su misericordia, pero llega el momento en que el resorte regresa. Hasta ahí llegó Israel, 40 años en el desierto, dándoles oportunidad, y siempre cayeron en las mismas pruebas. No las pasaron, y como no las pasaron, quedaron postrados en el desierto. Tengamos cuidado. Qué hermoso que esta era una prueba para David, una segunda prueba. Pero David no cayó, esta vez no cayó, hermanos. Recordemos que Dios siempre va a querer enseñarnos a esperar en Él. David dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Si Él no lo hace, si Dios quiere, Él puede quitarme a mi enemigo del medio. Él dijo, Él puede morir en una batalla. Dio muchas maneras que Dios podía quitarle a su enemigo de frente, pero Él estaba confiando en el tiempo del Señor. Todavía Dios no había cumplido el propósito en David. Todavía estaba David en ese proceso. Amén. Entonces, vamos a ver verso 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Así es que si Jehová no lo va a hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y si yo estoy confiando en el Señor, yo no voy a tomar la venganza en mis manos. En otras palabras, no voy a tomar, eso no me corresponde a mí. Él cree que yo soy su enemigo, me persigue, me ataca. Ok, yo se lo dejo en las manos del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. La actitud correcta si queremos realmente llegar a reinar. Si queremos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Verso 11. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. No voy a tocarlo. No, lo único que vas a tomar es la vasija de agua y la espada. David había crecido, hermanos. Espiritualmente ya había crecido. Ya no anda cortando con la tijera la reputación de nadie para verse el mejor o hacerse promoción para una posición. Él ya no anda en eso. Él ya había crecido espiritualmente. Ya no va a andar cortando capas de autoridad. Ahora solamente se lleva una espada y agua. Y es lo único que usted y yo necesitamos cuando hay persecución, cuando nos difaman, cuando nos rechazan, cuando hablan de nosotros negativo, cuando nos quieren tirar.
Lo único que necesitamos, amados en Cristo, es el agua del Espíritu Santo. Inundarnos en esas aguas, sumergirnos en esas aguas, llenar esos vacíos de nuestra vida, llenarnos de su gracia, llenarnos de su poder, porque cuando hay enemigos, lo que más necesitamos es la gracia de Dios para poder perdonar, para poder soportar, para poder orar por nuestros enemigos. Es lo único que necesitamos, amados, y David se llevó lo correcto, el agua. Es lo que con eso vamos a vencer en todas las áreas de nuestra vida carnal. Vamos a vencer con el agua desbordante del Espíritu Santo y la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. No necesitamos ni siquiera que nadie nos dé la mano para vencer a nuestros enemigos. Nada, ocupamos agua y espada, eso es todo. Volviendo al campamento, vamos a ver, en el verso 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Ya se puso de lejos porque ya los va a despertar. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? No respondió Abner. David está a gritos, le está gritando para que despierte. Y dice que ¿quién eres tú para que le grites al rey? No, le está gritando al rey, le está gritando a su pueblo, que no está cuidando al rey. David reprende a Abner, al general del rey Saúl, ¿por qué no has guardado a tu señor? Note usted, en el verso 15, y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Uno, y no lo había guardado. Entonces vea la reprensión. La reprensión fue fuerte de parte de David. Y no reprendió a Saúl, reprendió a su general, reprendió a los líderes, reprendió al pueblo por no haber guardado a su líder, no haberlo cuidado. Porque la razón, amados en Cristo, es que muchos ministerios mueren. Esa es precisamente la razón. A veces nos preguntamos, bueno, es que tal vez no era llamado por el Señor. Oh, es que no hizo lo correcto, es que no llevó bien la iglesia, es que no llevó bien su ministerio. No, esa no es la razón por lo que muchos ministerios mueren. Porque el rey Saúl pudo haber muerto con todo el pueblo que tenía, con todos sus líderes que tenía, pudo haber muerto. Note usted. Entonces no era problema del rey, era problema que no cuidaron al rey, porque había personas alrededor del rey para cuidar de su vida. Entonces hay muchos ministerios, amados, que mueren porque los escogidos de cuidar a su líder duermen. Su trabajo es cuidar la obra, cuidar de la unidad de la iglesia, cuidar por el bienestar espiritual de las almas. Y ese no es trabajo solamente del pastor. El pastor es uno. Es el trabajo de todo ese ejército que Dios levanta, llamados miembros de una iglesia. De todos esos generales que Dios levanta, llamados liderazgo. De cuidar la obra del Señor, de velar por esa obra, de orar por la obra, de orar por sus pastores, de levantar las manos a sus pastores porque son humanos, para que no decaigan. Cuando el Señor me estaba dando la enseñanza, amados en Cristo, me vino a la mente la carta que dejó aquel pastor que se suicidó en Brasil. No estaba quejándose de lo que le habían hecho a él. Porque llega un momento, amados en Cristo, que el Señor pone una coraza. Y aunque duela, ya no duele igual. Porque el Espíritu Santo, en su misericordia, pone una coraza en los corazones de los pastores, de los líderes. Porque llegan a madurar. Llegamos a madurar como llegó a madurar David, que ya no anduvo cortando
estuvo confiando en el Señor. No deja de doler, pero ya no igual. Y este pastor, escuché el otro día la carta que la leyó un pastor, esa carta que dejó antes de suicidarse. Dice, lloro, me duele por los pastores que están comenzando, por los hijos de esos pastores, criticados porque no son los santos que el pueblo espera y se olvida. Eso, el dolor de ese hombre, de ese pastor, que no justifico, y tampoco me meto ahí, porque solo Dios trata con ellos. Pero el dolor de él soportó el dolor propio de ver cómo criticaban a su familia. Su dolor propio lo soportó. Lo que no soportó, porque era un líder que dirigía muchas iglesias, todo un concilio. Entonces le dolía el dolor de los pastores, le dolía el dolor de los hijos de los pastores. Todo eso le dolía, las necesidades de los pastores y la gente burlándose de ellos, eso le dolía y no soportó esa pesada carga y se suicidó. ¿Cuál es la razón? A un pueblo que duerme, un pueblo que no ha reconocido cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. David no temió reprender a Abner y al pueblo por el descuido de no cuidar de su rey. ¿Por qué David tenía ese valor para reprenderlos? Todo un ejército que andaba detrás de él, pero los reprendió. Y tuvo ese valor porque él vivía en la presencia de Dios, y el que vive en la presencia de Dios no tiene temor de enfrentar a los generales descuidados. Cuando tememos al hombre, hermanos, cuando le tememos al hombre, es que no hemos estado en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Verso 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. Note la sentencia de David. Si David hubiera sido el rey en ese momento, todos hubieran muerto, porque la palabra del rey se tenía que cumplir. Dice, esto que has hecho no está bien. Dormir, descuidar a su líder. Descuidar el ejército dormido, los que deben de pelear en las batallas espirituales, durmiendo. Dice, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Dónde estaba esa vasija y dónde estaba esa lanza? En mano de David. Con eso, él tomó eso. Es tipo de lo que les dije anteriormente, el Espíritu Santo, lo que necesitamos, agua y espada, y eso se llevó David, pero también era para enseñar al pueblo la muestra de cómo habían descuidado a su líder. Conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Qué tremendo. Y qué duras las palabras, ¿verdad?, de David. Fueron muy duras. Pero sí merecemos esas palabras duras y esa sentencia cuando hemos descuidado lo que Dios nos ha encomendado. Mira, Abner, lo que yo tengo en mi mano, la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Venga alguno a tomar la lanza, y esta vez David no cortó nada, sino que nuevamente vuelve a honrar a Saúl, lo reconoce como su rey, como su Señor, reconoce que su vida es preciosa. Nuevamente se repiten las palabras de David del capítulo 24, y no se compara con Saúl, sino él nuevamente se pone en la posición más baja. Saúl, yo soy como una pulga delante de ti, tan pequeño, que no vale la pena que tus manos se llenen de sangre. Note la posición de David. Está pasando la prueba, pero con un A+, con un 100, con lo que usted quiera. David está pasando la prueba. Ojalá que usted y yo así pasemos ese tipo de prueba, porque va a llegar, eso está al día, ¿no? Entonces en el capítulo 21, en el verso 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. Con la espada casi en la cabeza de Saúl, no hubiera quedado nada de Saúl.
Y entonces él reconoce nuevamente, Saúl reconoce que David valora su vida. Reconoce la vida de los que están en autoridad contigo. Reconoce que es preciosa esa vida, porque hay galardón en ello. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera, y a Saúl reconociendo su falta. David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. David, estás pasando con honores. Está pasando la prueba. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. David dice, no estaba esperando misericordia de Saúl, así como yo lo he hecho contigo, yo espero que Jehová lo haga conmigo. Ahí debemos de esperar. No esperemos que otros. Qué bueno, y eso ya sería añadido, que alguien, que es nuestro deber reconocerlo. Pero si no reconocen, Dios nos va a reconocer. Es la petición de David, que Jehová reconozca que mi vida es valiosa. Porque la vida de cada uno, hasta donde una pulga, como él se consideró así, es valiosa ante los ojos de Dios. Así que qué bello, hermano. Pues ya vamos a terminar en esto. La vida de David fue preciosa a los ojos de Saúl. Y note que cuánto tiempo nosotros habíamos perdido persiguiendo cosas sin sentido. Saúl había perseguido a David creyendo que era su enemigo, no lo era. Sin sentido lo perseguía. Y meditemos en esto, hermanos. Quizás nosotros hemos perseguido cosas sin sentido. Odiando sin razón, suponiendo cosas, gastando fuerzas por nada. Saúl había desgastado su vida guardando rencor, con un corazón lleno de envidia y de celos, sin ninguna razón, sin ningún motivo. Y muchas veces nosotros gastamos energías inútilmente por no dejar aquello que no entendemos en las manos del Señor, o aquello que Dios permite en las manos del Señor. Qué bueno sería para nosotros hacer un alto en nuestra vida, hermanos. Nuestra vida tan agitada, tan llena de suposiciones, de lo que yo creo. Ay, ¿cómo creemos nosotros? Oh, es que yo pienso, es que yo creo. Nuestra vida se pasa en eso, en que yo pienso, en que yo creo. Fíjense, nuestro propio yo. Y gastamos tanta energía en lo que yo pienso, en lo que yo creo, porque no hacer un alto y meditar qué hay realmente en nuestro corazón. No en lo del otro, en mi corazón. Y no sea que estemos viviendo como Saúl, persiguiendo cosas vanas, sin sentido, siguiendo lo que no tiene valor, porque si David decía soy una pulga, oye, pues deja la pulga tranquila y sigue adelante, ¿no? ¿Por qué me andas persiguiendo? Descuidando lo que realmente tiene valor. ¿Y qué es lo que realmente tiene valor? A ver, ¿a qué nos referimos a lo que realmente tiene valor? ¿Cuál era el lugar donde Saúl era rey? Jerusalén. ¿Y dónde andaba él? En los collados, en las cuevas, persiguiendo lo vano, lo que no tenía sentido. ¿Qué había en Jerusalén? El arca, la presencia de Dios. Él gastando sus años, llenándose más de odio, más de resentimiento, más de amargura, con sus hombres entre las montañas, en los collados, en los valles, donde decían que estaba lo que no era, porque no era su enemigo. Allá corría con su ejército, y la presencia del Señor, el arca, estaba en Jerusalén. El lugar de la adoración, el lugar de la búsqueda de Dios, pero él perdió esa oportunidad de llenarse de la presencia del Señor, de que el Señor trabajara en su corazón, que alineara su carácter a su voluntad, porque Dios no desecha a nadie. Dios no desechó a Saúl inmediatamente, aunque dijo que él iba a perder el reino, pero Dios esperó hasta que Saúl murió. ¿Por qué? Porque Dios siempre da oportunidad. Y Dios iba a trabajar con David para que llegara a ser el rey. Así es que, amados en Cristo,
Ay, Señor, yo a veces digo, Señor, ¿qué tanto tiempo he gastado persiguiendo vanamente o pensando vanamente, cuando lo único que tenemos que hacer es ir a buscar en el lugar santísimo, en el lugar de la adoración, y Él se encargará de lo demás? Entonces, miren, terminan bien amigos, ahora sí, se bendicen, se fueron, y nunca más, ahora sí, nunca más Saúl volvió a perseguir a David. Ahora va a venir otras pruebas para David, todavía no está listo para el reino, vienen otras, pero ya esto de la persecución va a venir por otro lado. Así es que, conclusión, no cortes la autoridad de aquellos que Dios ha puesto sobre ti, porque Dios está moldeando tu carácter para que llegues a gobernar, que llegues a ser, llegues a ocupar la posición que quizá ya sientes que es tuya, porque Dios te ha hablado, pero todavía no estás listo para ocuparla hasta que pases el proceso que pasó David, hasta que lleguemos a honrar a los que están sobre nosotros en la autoridad, y quizá la posición que nosotros que aspiramos no sea la que Dios tenga. Así es que tengamos cuidado, dejemos que el Señor haga su perfecta voluntad. Mientras tanto, amados, toma agua del Espíritu y vencerás a todos aquellos que tú crees que tus enemigos, y aún tus enemigos reales. No nos amarguemos, tomemos de las aguas que endulzan nuestro carácter, las aguas del Espíritu Santo. Y si tus aguas son amargas hoy, hay un lugar donde se vuelvan dulces. Ve a la cruz. Cambia las aguas del mar por la dulzura del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu va a llenar tu ser, y vamos a ser transformados, y se va a endulzar esa amargura. Israel, cuando salió de Egipto, la primera prueba fue la falta de agua. Salieron tan contentos, danzaron, hubo música a la orilla del mar. Pues en la orilla del mar todo el mundo está contento, está con sándwich. Pero vino la prueba, no había agua, y cuando encontraron agua en el desierto estaban amargas, y le llamaron Mara por esa amargura. Entonces fueron a Moisés ya casi para apedrearlo, y ya querían regresar nuevamente a Egipto. Esa fue la historia de Israel en sus pruebas, y no las pasaron. Así es que fueron casi ya a apedrear a Moisés y regresar a Egipto, a ser otra vez esclavos. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, toma un tronco y lánzalo a las aguas y se van a endulzar. Ese tronco es la cruz, hay que ir a la cruz. Si hay amarguras, si te sientes perseguido, si te sientes que nadie te quiere, todos te rechazan, nadie te ve, nadie te saluda, a nadie le importas, oye, eso se llama amargura. Vete a la cruz. Vámonos inmediatamente aferrados a la cruz de Cristo para que Él endulce nuestra vida, y esas aguas espirituales, esas aguas amargas de nuestro corazón, a través del Espíritu se endulcen. Entonces dicen amén, todos decimos amén, porque todos necesitamos. A veces andamos con la boca sabor asentado, pues esa es una evidencia, voy a correrle, ¿no? O todos ahí muy feos, amados. David estaba escondido ahí con los feos, digo, ay, pues así de feos estamos nosotros también. Estos han de haber estado bien feos, hasta el nombre tenían los feos, ¿no? A ver, así que Dios nos embellezca con su presencia. Con esto, amados, terminamos nuestro estudio, y los dejo con el mensaje central, porque el mensaje central o tema del estudio: Dios usa a nuestros perseguidores para hacernos cada día mejores. Esa es la realidad. Así es que bendice a los que te persiguen, porque Dios los está usando para que cada día nosotros seamos mejores, nuestros amados enemigos. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Recuerda que tus enemigos un día pueden ser los mejores amigos, los más fieles, pero depende de nosotros. Debemos de orar por ellos y bendecirlos. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones, hermanos. Cuando estoy triste
triste y mi alma está cansada. El corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar, tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Sígueme,